Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa, un momento para descansar en la palabra. Hoy, huyendo de los problemas. Estimado oyente, ¿sueles huir de los problemas? A nadie le gusta enfrentar situaciones conflictivas, pero en el Señor los problemas nos dan la oportunidad de crecer en fe y comprobar cómo Dios cuida de sus hijos. ¿Pueden ser nuestros problemas más grandes que el mismo Dios? Los 5 primeros versículos del libro de Ruth nos presentan a una familia que decidió huir de un gran problema. Podemos leerlo en Ruth 1, versículos 1 al 3 y 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Estimado oyente, no hacía mucho que Israel había conquistado la fructífera tierra de Canaán, un lugar en donde Dios había prometido reposo para su pueblo. Sin embargo, la historia de Ruth no comienza de la manera más tradicional. No nos presenta de primeras a la protagonista que da nombre al libro, sino que se inicia en el nudo, en el conflicto, y ya, desde el primer versículo, nos advierte: hubo hambre en la tierra. ¿Acaso no era esta una tierra en la que fluía leche y miel? ¿Tanto había cambiado Canaán? Josué ya no estaba allí para impartir sabiduría y dirigir al pueblo. Eran los tiempos de los jueces de Israel. Jueces 17:6 describe muy bien cómo se vivía en aquel tiempo. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Años atrás, Moisés fue un gran siervo que supo transmitir su liderazgo a Josué, y éste a su vez aceptó el gran reto de conducir al pueblo de Dios hacia la conquista de Canaán. Sin embargo, Josué, antes de morir, no dejó un líder establecido. Las naciones paganas tenían reyes humanos, pero Israel no. Por el contrario, Dios sería su único rey. Los ancianos que acompañaron a Josué hasta la muerte mantuvieron los mismos principios que su líder les había transmitido, pero no así las nuevas generaciones posteriores. ¿Por qué olvidamos con tanta facilidad de dónde nos sacó el Señor? ¿Por qué nos quejamos y olvidamos sus bendiciones cuando estamos en nuestra Canaán, en la tierra, en el lugar, el trabajo o la familia que Él nos prometió? Jeremías nos da una buena respuesta. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Puedes leerlo en Jeremías 17 del 9 al 10. El rey David falló muchas veces, pero cada vez que pecaba exclamaba: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Las pruebas y los problemas pueden sacar lo mejor o lo peor de nuestro corazón. En la época de Ruth, cada israelita hacía lo que le daba la gana, olvidándose de seguir la ley de Dios. La consecuencia fue el fracaso total para la nación. Aquella tierra fértil se estaba quedando sin fruto a causa del pecado de Israel. El mismo pueblo que había conservado su ropa en buen estado y había sido sostenido por la misericordia de Dios durante 40 años en el desierto, ahora pasaba hambre en Canaán, la tierra de la prosperidad. Esto no es nada nuevo, ya le ocurrió a Abraham y a Isaac. Abraham descendió a Egipto e Isaac también buscó la ayuda de los filisteos. Ambos se equivocaron y pecaron, y ambos tuvieron que regresar al lugar en donde Dios quería que estuviesen. Es posible que nosotros no pasemos hambre física o natural, pero ¿qué hay de la espiritual? Hubo un tiempo en que veías a Dios por todas partes,
Cualquier persona te hablaba y podías sentir al Espíritu Santo dirigiéndote en medio de cualquier situación. Tenías mucha hambre de Dios y de su palabra, y siempre eras saciado. Sin embargo, ahora te da pereza guardar silencio y escuchar su voz. No quieres esperar, prefieres buscar algún sucedáneo más rápido que, aunque no sacie tu espíritu de manera efectiva, al menos te calme por unos breves momentos. Estimado oyente, ¿tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre de su palabra? ¿Crees que ella es lo mejor que te puede pasar hoy? ¿Crees que la promesa de Dios es suficiente en medio de tu situación actual? Me encanta disfrutar de una buena comida, pero la peor hambre que puedo pasar no es la natural, sino la espiritual. En una ocasión, el maestro de los maestros le contó a su gente: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». ¿Con qué busco saciarme? ¿Tengo hambre de las enseñanzas del maestro? En nuestra historia hay un hombre que antepone el hambre natural a la espiritual. Observa que antes de darnos el nombre de Elimelec, se nos presenta de manera anónima al mismo como un varón de Belén de Judá que fue a morar a los campos de Moab. Me encanta cómo escribe el autor de este libro. Podría haber mencionado a Elimelec desde el minuto 1, pero no lo hace porque quiere que todos nos identifiquemos. Ese varón de Belén de Judá podría ser cualquier creyente que decide buscarse la vida e intentar solucionar una situación sin contar con Dios. Los cristianos somos personas del pueblo de Dios, concretamente hijos de Belén, de una casa en donde abunda el pan, y sin embargo, es posible que pasemos también por la prueba del hambre física y espiritual. Y lo peor no es pasarla, lo peor es huir a un lugar en donde no hay solución. ¿Cuáles son nuestros campos de Moab? ¿En dónde o en quién buscamos soluciones cuando enfrentamos un problema inesperado? ¿Acudimos a Jesús? ¿Creemos que Él puede ser suficiente? En otra ocasión en la que Jesús mismo estaba siendo fuertemente tentado, respondió al diablo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». ¿Podemos afirmar lo mismo? Quizá tendríamos que decir como el salmista: «Examíname, oh Dios». Israel se había olvidado ya de las consecuencias de la desobediencia que Dios le advirtió en Levítico. «Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto». Levítico 26:20. Elimelec, cuyo nombre significa «mi Dios es rey», había dejado de confiar en Dios. Podemos proclamar y cantar que Dios es nuestro rey, pero vivir muy lejos de su reino. Elimelec decidió emprender su propio camino, buscarse la vida y abandonar la protección divina para meterse de lleno en territorio enemigo. Noemí, cuyo nombre significa dulce y amable, no le advirtió ni se opuso, sino que continuó sus pasos. Es curioso que los dos hijos de este peculiar matrimonio se llamaran Mahalón, que significa enfermizo, y Querión, que significa consumido. Es loable que Elimelec buscara una solución para los problemas de su familia, pero se equivocó en la forma de hacerlo al no contar con Dios. El texto que estamos comentando dice que esta familia llegó a los campos de Moab y se quedó allí, dando a entender que se establecieron para vivir. El autor no da rodeos. Nada más afirmar que se establecieron allí, suelta una bomba. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, y murieron también los dos, Mahalón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. En otras palabras, huyendo del peligro de la muerte, Elimelec no solo se encontró con la misma, sino que también sus hijos fallecieron y Noemí, en consecuencia, quedó desamparada. ¿Nos puede ocurrir algo similar? ¿Has intentado solucionar un problema a tu manera sin consultar a Dios? Cuando lo hacemos, es posible que retrocedamos a una situación mucho peor que la primera en que nos encontrábamos. Nosotros cambiamos, pero Dios no. Su misericordia permanece por los siglos. Él sigue siendo el Rey de todo lo creado y aun cuando atravesamos el valle más oscuro,
siempre nos dará una nueva oportunidad si estamos dispuestos a reconocer su voz. Escucha con atención lo que cuenta el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. En medio de la desolación, y a pesar de estar en los campos de Moab, Noemí no estaba sola. Dios no solo no se había olvidado de su pueblo, sino que además lo había visitado para darles pan. El rey David afirmó en el Salmo 37, «Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Noemí hizo lo mejor que puede hacer alguien que ha tropezado y ha caído: levantarse. Noemí se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Tomó el camino de vuelta a su verdadero hogar. Estimado oyente, Dios nunca nos abandona, sean cuales sean las circunstancias que atravesemos. Podemos entender esto o no, creerlo o no, sentirlo o no, pero lo cierto es que la palabra da testimonio una y otra vez de que no estamos solos. Jesús mismo, nuestro pan de vida, nos lo prometió: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». No importa si nos hemos equivocado, no estamos solos. No importa si remontar el vuelo nos va a costar, no estamos solos. No importa cuán grandes sean las consecuencias de nuestros errores, no estamos solos. En medio de la desolación, podemos levantarnos y regresar al Señor, tal como lo hizo Noemí. Estimado oyente, confía en el Señor y déjate sorprender por su misericordia y su gracia una vez más. Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem.